Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, listos para escuchar la palabra de nuestro Dios que hablará a nuestros corazones. El tema de hoy es un tema muy importante, hermanos, porque estamos despertando hacia impactar nuestra sociedad. ¿Qué tan importante es que la iglesia se levante, salga de esas cuatro paredes y podamos ver el mundo que nos rodea? Y podamos ver, si bien es cierto, las misiones mundiales son muy importantes y gloria a Dios que nosotros podemos tener misioneros. Y qué bueno, hermanos, porque podemos impactar más allá de nuestras fronteras. Sin olvidar, recuerde esto también que es muy importante, lo que sucede en nuestro sector, en nuestra sociedad, lo que sucede también ahí donde usted y yo podemos movernos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, que podemos tener misioneros en varios lugares, en España, en Chile, en Honduras, podemos tener misioneros aquí mismo en nuestra Guatemala, podemos tener misioneros en Albania. Qué bendición es eso, hermanos, pero también qué bendición es que usted y yo podamos impactar nuestra sociedad. Qué bendición es que nuestra iglesia, Iglesia Bíblica El Camino, pueda impactar la sociedad. Así que pidámosle a Dios que nos ayude porque el tema de hoy es impactemos nuestra sociedad. Y vamos a estar analizando y vamos a estar viendo el texto de Hechos, capítulo 16, del versículo 11 al 40. Una narrativa hermosa que aparece en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo cuando van a fundar la iglesia de Filipos. Y ahí nos va a enseñar cómo nosotros, cómo la iglesia, cómo nosotros podemos impactar nuestra sociedad. Así que pidámosle a Dios su ayuda. Padre, queremos venir delante de su presencia, rogándole, Señor, la ayuda, rogándole, Padre Santo, que usted nos pueda bendecir y que nosotros podamos tomar ese compromiso de poder impactar, Señor, nuestra sociedad. Pedimos bendición, Padre Santo, en el transcurso de este sermón. Que su Santo Espíritu nos enseñe, nos anime y nos consuele también, Padre. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. ¿Saben que en la historia encontramos a hombres y mujeres que impactaron su sociedad? Nelson Mandela impactó su sociedad con sus ideas y razonamientos. Madiba, como se le conoce cariñosamente, sacrificó su vida por su país y sus ideas. La Madre Teresa impactó Calcuta con su ayuda al necesitado, poniendo su nombre en boca de todo el mundo. Saben que estos personajes ilustres se hicieron acreedores del Premio Nobel de la Paz. Así como estos grandes héroes de la paz, la Iglesia de Cristo está llamada a impactar su sociedad para cumplir el propósito por el cual Cristo nos ha llamado a cada uno de nosotros. Recuerde las palabras del Señor Jesús cuando Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sabe que el apóstol Pablo tomó muy en serio el ser la luz a las personas, de tal manera que a donde iba impactaba su sociedad. Tomando su ejemplo, el ejemplo del apóstol Pablo, veremos cómo puso de cabeza a una ciudad importante, como lo era Filipos. Abra su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16, del versículo 11 al versículo 40. Y vea qué importante es esto, porque el apóstol Pablo estaba comenzando su segundo viaje misionero. Y él quería ir a unos lugares, pero parece ser que él recibe una visión, como dice en capítulo 16, versículo 6, dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y estando ahí en Troas, dice la Escritura, se le mostró a Pablo una visión de noche.
Un varón macedónico estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo trabajando en la vida de estos misioneros. El Espíritu Santo trabajando en la vida de Pablo y de Silas. No permitiéndole hablar del Evangelio en otros lugares porque él quería llevarlo hacia Macedonia. Dice que cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que nos llamaba, que Dios nos llamaba para que anunciáramos el Evangelio. Y aquí es donde empieza el pasaje que vamos a estar analizando. Dice versículo 11 y versículo 12, zarpando pues de Troas, vinimos directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos. Fíjese, el Espíritu Santo tiene que llevar a Pablo a Filipos porque tiene algo importante que hacer en Filipos. Pablo, acompañado de Silas, es que empieza su segundo viaje misionero, donde la ciudad de Filipos está en la mira para llevar el Evangelio de Cristo. Hay un recorrido lógico, si usted tuviera un mapa, se pudiera dar cuenta. Dice el verso 12, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Algunos piensan que ese algunos días nos está diciendo el comienzo, porque Pablo y Silas se quedaron un poquito más de tiempo allí en Filipos. ¿Ok? Mire, así que el apóstol Pablo con su equipo de trabajo llega a Filipos y va a experimentar el poder que el evangelio posee para impactar una sociedad. Como lo dijo el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Así que vamos a ver, hermanos, y vamos a estar leyendo esta narrativa, porque usted sabe que Hechos es una narrativa histórica de cosas que sucedieron, del nacimiento de la iglesia, de los viajes misioneros del apóstol Pablo, y nos va a narrar cómo es que estos misioneros entran a la ciudad de Filipos, pero también cómo impacta la sociedad de Filipos. Y de aquí vamos a sacar algunas enseñanzas. Y la enseñanza principal que quiero dejarles el día de hoy para que lo mediten y lo lleven en su corazón y lo puedan estar platicando todo este día con su familia es la siguiente. Impactemos nuestra sociedad con el poder del evangelio. Así de sencillo y de fácil. Impactemos nuestra sociedad con el poder del evangelio. Saben que la predicación del evangelio en Filipos es un ejemplo de cómo las transformaciones abarcan no solamente la individual, sino también las estructuras sociales en las que ellos viven y funcionaban. Así que la primera enseñanza del día de hoy para la iglesia, para nosotros, es la siguiente. La iglesia impacta su sociedad cuando transformamos con el poder del evangelio las estructuras sociales. ¿Me escuchó bien? La iglesia impacta su sociedad cuando transformamos con el poder del evangelio las estructuras sociales. Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 16, versículo 13 y al verso 15, hasta el verso 15. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solían hacerse las oraciones, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Sabe que la Biblia nos narra cómo fue ese impacto a la sociedad? El verso 13, como vimos, comienza con un día de reposo. Parece ser que ese día de reposo es un sábado donde las mujeres solían salir a las oraciones. Pareciera ser que en la ciudad de Filipos no había 10 hombres, debido a que con 10 hombres judíos ellos podían establecer
una sinagoga. El equipo del apóstol Pablo se unieron a este grupo de mujeres que se reunían para la oración en un lugar junto al río, fuera de la ciudad. Se dice que cuando querían fundar una iglesia, la ponían cerca de un río. ¿Sabe por qué? Para poder tener los bautismos cerca. Hoy en día nosotros lo hacemos más sencillo, ¿verdad? Nosotros en la iglesia tenemos bautisterios, pero en aquel entonces no había bautisterios. Tenías que ir al río, tenías que ir a un lugar donde hubiese aguas. Entonces, estas mujeres estaban ahí. ¿Y sabe qué? El poder del evangelio va a llegar a Lidia, una mujer que pertenecía a la alta sociedad. Dice la escritura, hermanos, en el verso 14, entonces una mujer llamada Lidia, el texto empieza a hablar de esta mujer que estaba con ese grupo de mujeres orando y su nombre era Lidia. No se sabe si era de la región de Lidia o Lidia era su verdadero nombre. Lo que sí podemos decir es que era conocida a la mejor como la mujer de Lidia, que es en la provincia, o Lidia realmente era su verdadero nombre. El verso 14 nos describe varias características de ella. Número 1, decía que era vendedora de púrpura. Denota una vendedora de tejidos de púrpura. La púrpura se extraía de los animales parinos, como el murice. Así tenían las prendas de vestir. Esta mercancía era una mercancía de lujo. Se supone que Lidia entonces era una mujer de una muy buena posición económica. Lo segundo que sabemos de Lidia es que era de una ciudad llamada Tiatira, una ciudad de la provincia de Asia, conocida por sus telas teñidas de púrpura. Número 3, que nos habla de Lidia, era una persona que adoraba a Dios. No era judía, pero participaba en el culto de los judíos, o sea, adoraba a Dios, adoraba a Yahweh y oraba en nombre de Yahweh. Y número 4, era una persona que ponía atención cuando escuchaba. Con sus 5 sentidos estaban funcionando. Y número 5, hermanos, era sensible a la voz de Dios. El Señor tocó su corazón. Miren lo que dice el verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto, hermanos? Número 1, el único que da la salvación es nuestro Dios. Nosotros solamente somos instrumentos. Dice que Lidia estaba atenta a lo que Pablo decía, porque Pablo y cada uno de nosotros solamente somos instrumentos. Pero el Señor es el que abre el corazón de ella. El Señor es el que da la salvación. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que pasa en la vida de Lidia. La conversión de Lidia fue sincera y fue comprometida. Vea lo que dice el versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Fíjense que estas conversiones, cuando la gente entrega realmente su corazón a Dios, fue bautizada y puso su casa al servicio de Dios. ¿Sabe que el término casa aquí me llama mucho la atención? Porque para nosotros casa es el lugar donde tú vives solamente. Pero en el texto griego, esta palabra oikos, que significa casa, esta palabra habla de toda su estructura social. Su casa, la empresa fabricante de tela de púrpura, sus esclavos, sus trabajadores de esa empresa, su familia más cercana, las finanzas, el lugar físico. Todo esto lo pone al servicio de Dios. Por eso vemos un cambio tremendo en la vida de Lidia. Porque Lidia pone todo lo que tiene. Diría un predicador, en la conversión de Lidia también se convirtió su cartera, también se convirtió su negocio,
también se convirtió su familia, como lo vemos, porque ella y su familia también fueron bautizadas, ¿verdad? La manera que Lidia entendió que debía de evidenciar su salvación, su nueva fe, era precisamente poniendo su casa al servicio de la misión de la iglesia. En el verso 40 vamos a ver más adelante que la sede de la iglesia naciente, de la iglesia en Filipos, era la casa de Lidia. Yo creo que aquí aprendemos algo, hermanos, y lo que aprendemos es lo siguiente. Muchas veces a nosotros nos cuesta llevar el evangelio a estructuras sociales altas, como nosotros decimos, ¿verdad? De clase social alta, porque creemos que a lo mejor ellos no van a querer, porque tenemos en claro que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, es lo que nosotros decimos. Sí, pero eso no quiere decir que no vayan a entrar. El problema es que la persona que tiene su esperanza en la riqueza, va a ser muy complicado que ponga su esperanza en el Señor Jesús. Pero eso no quiere decir que sea imposible. Por eso nosotros tenemos que llevar también el evangelio a aquellas personas que creen que por tener todo en esta vida, hablando de la economía, ¿sí?, no necesitan de Dios, pero tenemos que enseñarles que al contrario, ellos están necesitados también de Dios, así como pasó con Lidia. El segundo ejemplo, hermanos, lo encontramos en el verso 16 al 23. Y ahí vamos a aprender la segunda enseñanza. La iglesia impacta a la sociedad cuando compartimos el evangelio que libera a las personas. La iglesia impacta a la sociedad cuando compartimos el evangelio que libera a las personas. Leamos, por favor, del verso 16 al 23. Dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. En segundo lugar, hermanos, veremos la conversión de una esclava poseída por un espíritu de adivinación. ¿Sabe? Dice la escritura que esta muchacha tenía el espíritu de Pitón, así sería en el original, en el griego, que era considerado de adivinación. Déjeme explicarle que en la mitología nos cuenta que Apolo se había encarnado en la serpiente Pitón, inspirando a sus devotas, dándoles distintas capacidades extrasensoriales como clarividencia y hechicería. A estas mujeres se les llamaban las pitonisas. Se decían que tenían el poder de hablar inspiradamente, ¿verdad? Sabe que esta muchacha, por ese mal espíritu que tenía, quería confundir tanto al apóstol Pablo como a la gente que les estaba escuchando, diciendo que Pablo era enviado por el Dios Altísimo, nombre dado a Yahweh por los paganos. Pero ella no sabía que lo que estaba diciendo era verdad. El punto era lo siguiente. El apóstol Pablo llega un tiempo y se da cuenta de que esta mujer no está hablando por sí misma, está hablando por medio de un mal espíritu que hay en su vida,
que la controla, que la esclaviza. Entonces, por eso vemos que el apóstol Pablo tiene que entender que esta mujer tiene que ser liberada. Pero liberada en dos aspectos, no solamente en uno. En una posesión demoníaca, que es la esclavitud espiritual, pero también en una esclavitud económica. La muchacha también era oprimida, tanto espiritual como físicamente. El problema que hubo después de que esta muchacha fue sanada, fue quitado ese espíritu demoníaco, no fue espiritual, porque la muchacha pudo conocer del Señor Jesús, porque el poder del evangelio, hermanos, ese poder que nosotros tenemos libera a cualquier persona de cualquier ataque del enemigo, de cualquier posesión demoníaca, de cualquier influencia demoníaca. El problema no fue espiritual después, el problema fue económico. ¿Por qué? Porque el negocio de los amos de la esclava se vino abajo. Es por eso el enojo y la mentira. Hubo una acusación cultural y política. Me llama la atención, vaya conmigo por favor al versículo 20, donde lo acusan al apóstol Pablo y a su equipo. Dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. La palabra que aparece aquí, para nosotros alborotar no nos dice mucho, pero la palabra que aparece aquí como alborotadores, esta palabra nos da la idea de trastornar o dar vuelta. Pablo y Silas estaban trastornando la ciudad de Filipos. Esa palabra nos da la idea de poner de cabeza a la ciudad. Y le estaba poniendo de cabeza no por sus ideas, las estaba poniendo con el poder del evangelio, porque él les estaba hablando del evangelio de Jesucristo, que puede transformar, que puede liberar a las personas, y la ciudad lo estaba escuchando. Así que el apóstol Pablo y Silas empieza a usar ese poder que nosotros tenemos, el poder del evangelio, para poder poner de cabeza toda una ciudad tan importante como lo era Filipos. Aquí es donde nos entra a nosotros la pregunta, hermanos. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Estamos alborotando, estamos trastornando, estamos poniendo de cabeza a San Cristóbal. Estamos poniendo de cabeza el B2, hermanos. Estamos poniendo de cabeza donde nosotros tenemos influencia, donde nosotros podemos impactar. Hermanos, estamos poniendo de cabeza a Tectitán. Estamos poniendo de cabeza, hermanos, esos lugares aquí en Guatemala donde se necesita el evangelio. Y no solamente aquí en nuestra ciudad, también fuera de ellas. Tenemos una nación cerca que es México, necesitada del evangelio, hermanos, necesitada del evangelio. Tenemos también misioneros en otros lugares donde es complicado llevar el nombre de Cristo. Pero la pregunta sigue siendo a nosotros, en lo personal primero, ahí donde tú vives, ¿estás impactando a tus vecinos? ¿Estás impactando a los trabajadores que el Señor te ha dado? ¿Estás impactando a tus compañeros de trabajo, de escuela? Ahora, pongamos como iglesia, hermanos. ¿Nuestra iglesia está impactando el B2? ¿Nuestra iglesia está impactando Ciudad San Cristóbal? Ahí es donde nosotros debemos de pensar y ver que el apóstol Pablo y Silas pusieron de cabeza una de las ciudades más importantes de Macedonia, que era Filipos. El evangelio que proclamamos, hermanos, tiene ese poder para liberar a las personas de la esclavitud espiritual, pero también de una esclavitud física. Ojalá que hoy pudieran decir que nuestra iglesia está trastornando, está poniendo de cabeza a nuestro país. Sigamos con la narrativa. Ahora vayamos a nuestra tercera enseñanza.
Porque nuestra tercera enseñanza la vamos a ver del 24 al 35. Fíjese que nos quedamos que habían echado a la cárcel tanto a Pablo como a Silas, ¿verdad? Entonces el verso 24 dice, el cual recibiendo este mandato, o sea, el guardia, ¿verdad? Este carcelero, dice el verso 23, después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mensaje, los metió en el calabozo de lo más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, se sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él y con todos los suyos. Verso 24. Y llevándolos a su casa, les puso sobre la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Es algo interesante esta tercera enseñanza, hermanos, porque la iglesia impacta su sociedad cuando transforma con el poder del evangelio a las personas que actúan con rudeza. Aquellas personas que usted diría no tienen perdón de Dios. Por eso es que estoy diciendo lo siguiente, que la iglesia impacta su sociedad cuando transforma con el poder del evangelio a las personas que actúan con rudeza. En tercer lugar, vemos la conversión del carcelero. Es difícil imaginar a un carcelero amable, cortés y cuidadoso. Al contrario, fíjese que los carceleros en todas las épocas y en todos los lugares son conocidos como personas crueles, insensibles, violentos y hasta agresivos. Porque tienen que tratar con la peor gente de la sociedad. Humanamente hablando, los carceleros representan a la gente más difícil de convertir, al igual que a lo mejor los criminales. Pero no solamente a ellos representan en nuestra sociedad, también representan a aquellos funcionarios públicos, hermanos, que en vez de hacerte la vida más fácil, te la hacen más sencilla, te la hacen más difícil. Que aquellos que están para servir al pueblo, para ayudarles, en vez de ayudarte, sentís que te complican más las cosas, ¿verdad? Aquellos que por darte un buenos días te reciben con una mala cara, te reciben con un mal aspecto, te reciben con un maltrato. También estas personas necesitan del Señor Jesús. Pablo y Silas decidieron que en vez de lamentarse por la situación que estaban viviendo, fíjense lo que hicieron estos grandes hombres de Dios, porque dice que los metieron a la cárcel, pero lo metieron hasta al calabozo del más adentro y aparte le aseguraron los pies en el cepo. Pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Que muchas veces nosotros nos lamentamos de lo que estamos pasando. Pero estos hombres determinaron que aunque estaban hasta el más recóndito lugar, ¿verdad? Al fondo ahí y aparte amarrados, ellos no quisieron llorar por su desgracia, sino que decidieron y vieron la oportunidad para hacer una vigilia de alabanza y de oración. Fíjese qué interesante esto, ¿verdad? Cuando estamos pasando tiempos difíciles, hermanos, por lo general nosotros tendemos a quejarnos demasiado.
cuando tenemos grandes oportunidades. Y esas grandes oportunidades es a seguir alabando el nombre de Dios, seguir en su presencia, orando. Esto es lo que decidió Pablo y Silas. ¿Ok? Vamos a ver que llega la salvación a este carcelero. Hay algo milagroso. Mientras usted está orando, va a suceder cosas milagrosas. En la vida de Pablo y de Silas hay un terremoto de tal manera que se abren las puertas, el cepo de los pies se quita, ese cepo se abre, ¿verdad? Y pareciera ser que el carcelero no estaba ahí, o sí estaba ahí, no se sabe. Algunos piensan que vivía al lado de la cárcel, ¿verdad? Porque estaba dormido, como buen velador, ¿verdad? Estaba dormido este carcelero, y cuando cuando entra está todo oscuro, no ve a nadie, y dice, más vale que atente con mi propia vida, porque de todas maneras los tribunales romanos me van a matar, porque dejé escapar a algunos presos. Entonces es cuando escucha la voz de Pablo decir, no te hagas daño, aquí estamos. Y dice que encendieron la luz y que los vieron ahí, y ya no podía aguantar más. ¿Se imagina cuántas veces este carcelero había escuchado el evangelio? ¿Cuántas veces este carcelero había escuchado el plan de salvación? ¿Cuántas veces lo había evangelizado Pablo y Silas? De tal manera que este hombre cae de rodillas y les dice, ¿qué debo de ser para ser salvo? Y la respuesta siempre ha sido la misma. Cree en el Señor Jesucristo. Pon tu fe en Él y vas a llegar a ser salvo. ¿Sabe? El cuadro que se pinta aquí es una transformación individual. Es decir, un carcelero que ahora va a limpiar las heridas de los presos que él mismo había provocado, y todavía los invita a su casa. Tal vez hasta la cara de ese hombre cambió, porque vemos la nobleza. Dice que los llevó a su casa, hizo que les compartieran el evangelio a todos los que estaban en su casa, fueron bautizados. ¿Se puede imaginar? ¿Sí? Eso es lo que hace el evangelio, hermanos. El poder del evangelio que tenemos en nuestro Dios. El verso 35 dice que cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y ahí vamos a aprender la cuarta enseñanza, hermanos. La cuarta enseñanza es que la iglesia impacta cuando hacemos presencia en las instituciones gubernamentales de nuestro lugar de influencia. La iglesia impacta cuando nosotros hacemos presencia en esas instituciones del gobierno, ¿verdad? Cuando usted puede tener esa influencia. Entonces, en cuarto lugar, aunque no se habla de conversión de los magistrados y alguaciles, sí se menciona el cambio de proceder de los representantes de la administración de justicia. Vea lo que dice el verso 36. Dice el verso 36, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de asaltarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No. Por cierto, sino vengan ellos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas cosas a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que Pablo era romano. Y vinieron, les rogaron y sacándolos, les pidieron que saliera de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Recuerda que ahí estaba la iglesia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Sabe que el apóstol Pablo denuncia públicamente un acto ilegal cometido por los magistrados? Y no está dispuesto a dejar que su nombre, el nombre del apóstol Pablo y el nombre de la iglesia naciente se asocie con ningún acto ilegal. ¿Cuántas veces, hermanos, ha sufrido usted una injusticia? Y nosotros lo que hacemos ante la injusticia es quejarnos. El apóstol Pablo quiso dejar en claro algo.
quiso dejar en claro que a pesar de que fue maltratado, a pesar de que fue azotado, a pesar de que lo metieron en la cárcel, que a lo mejor pudo estar a punto de morir, él lo único que quería era que el nombre de Jesucristo fuese glorificado y su nombre personal quedara limpio y el nombre de esta iglesia naciente pudiera ser de testimonio para todos los demás. ¿Cuántas veces hemos visto, hermanos, cuando el apóstol Pablo en sus viajes misioneros va y presenta el evangelio a los magistrados, a los alguaciles, a los representantes de las sinagogas? ¿Cuánta gente del equipo de Pablo no se convirtió siendo el encargado de la sinagoga de Corinto y de otros lugares? Es por eso que nosotros debemos de hacer presencia, hermanos, presencia en esas instituciones de gobierno. Podemos ayudarles, nosotros podemos enseñarles cómo ser buenos ciudadanos, según lo que la Escritura nos menciona. Nosotros podemos hacer una asociación, algo, hermanos, donde nosotros podemos ir a esas instituciones gubernamentales y poderles enseñar los modelos de familia que habla la Escritura, no que habla esta sociedad. Nosotros podemos enseñarle a las escuelas y poder tener escuelas para padres. Nosotros entendemos lo que la Escritura habla acerca de ser un buen padre. Nosotros entendemos lo que dice la Escritura acerca de una buena educación. Nosotros podemos hacer presencia en nuestras instituciones, hermanos, pero debemos de estar en claro. Usted puede hacer mucho, pero lo que más puede hacer es presentar el evangelio de Cristo, que tiene poder para salvar, dice Pablo a los romanos. El evangelio de Cristo tiene poder para entrar en las diferentes clases sociales y hacer los cambios en sus vidas. Así como entró en la vida de la rica Lidia, como en la esclava de esta muchacha, y así como este despreciable carcelero pudo cambiar su vida, hasta los famosos magistrados. Dios nos ha dado ese poder, hermanos, que es el evangelio, para que nosotros podamos entonces cumplir lo que el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al de la clase alta, al que está poseído por la esclavitud del pecado, aquel hombre que a lo mejor la sociedad lo desprecia, aquella persona que nosotros podemos decir no tiene perdón de Dios, puede llegar ese perdón de Dios. Y hasta podemos hacer influencia, podemos impactar en esas instituciones del gobierno. Hermanos, es claro lo que la palabra de Dios nos dice. Es claro que nosotros tenemos que levantarnos, salir de nuestras cuatro paredes y empezar a impactar nuestra sociedad. Tenemos en nuestras manos ese mismo evangelio transformador que no se detiene en cualquier clase social, que es para todos, no importando qué malo, qué bueno pueda ser. Así que utilicemos ese poder del evangelio, hermanos. Dios quiera que la iglesia aquí nos puedan decir, ustedes están poniendo de cabezas Ciudad San Cristóbal. ¿Se puede imaginar? Qué hermoso sería eso. La salvación es para todos, no importando lo bueno, lo malo que podamos ser. Tratamos de comenzar, hermanos, a impactar nuestra sociedad. Queremos hacer actividades que nos recuerden que nosotros podemos servir también a nuestra sociedad. Ya fuimos con los bomberos, les entregamos canasta, algo sencillo, pero queremos seguir con ellos, viendo si podemos llevarle enseñanza también. Ahora, en el mes de noviembre, hermanos, vamos a ayudar, vamos a impactar el B2. ¿De qué manera? Ya se pidió permiso para poder llevar despensas de amor a todos esos guardias que cuando usted entra para la iglesia, en esa garita, le da la bienvenida, ¿verdad?
le pide sus papeles, esos que andan rondando, cuidándonos, queremos bendecirle por medio de esas canastas. La pregunta es, ¿se va a unir, hermano? ¿O va a dejar que la iglesia haga eso? No, es que la iglesia lo está haciendo. Sí, pero usted, involúcrese. ¿Cómo? A lo mejor yendo ese día, a lo mejor, hermanos, usted dice, es que yo no salgo ahorita por la pandemia. Ok, a lo mejor necesitamos el recurso para eso. Entonces usted puede bendecir, usted puede ayudar, usted puede ser generoso, mi querido, mi querida. Así que, por favor, pongamos de cabeza el B2. Queremos hacer también otras actividades. Queremos darles un desayuno a ellos también en el mes de diciembre. Hermanos, y me imagino que ustedes tienen muchas ideas. Por favor, háganoslas saber de qué manera podemos impactar nuestra sociedad. ¿De qué manera podemos ir impactando Tectitán? ¿De qué manera podemos ir impactando otros lugares? De tal manera que, como dijo el Señor Jesucristo en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Queremos impactar hasta lo último de la tierra. Comencemos con el B2. Comencemos con Ciudad San Cristóbal. La familia de Vidal está ahí en Tectitán. Está impactando allá. Escuchábamos el testimonio. Nuestros misioneros están tratando de impactar España. Están tratando de impactar en su lugarcito ahí donde Dios los ha llevado. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Impactemos nuestra sociedad con el poder del Evangelio. Padre, gracias. Gracias por esta narrativa, Señor, que nos enseña ese poder del Evangelio que usted nos dejó, Señor. Gracias, Señor, porque tiene poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, dice su palabra. Ayude a levantar a nuestra iglesia, Señor, a poder impactar el B2, el B1, Ciudad San Cristóbal, Ciudad de Guatemala, Señor, el país. Ayúdenos a salir de nuestras fronteras también. Al lado tenemos un país muy necesitado del Evangelio, como lo es México, Señor. Ayúdenos a hacer algo. Ayúdenos a poder llevar el Evangelio a esos lugares que son muy difíciles, Señor. Que está cerrado el país para que entre su palabra, para que entre su nombre. Pero, Padre, que usted ha utilizado misioneros, personas, para impactar esos lugares también. Bendíganos, Señor, por favor. Ayude a su iglesia. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.